hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana iniciamos con el retiro y después de bastante tiempo, ¿no es cierto? Los últimos años hemos permanecido en nuestra casa, aunque es cierto que nos reuníamos a través del Zoom, pero es otra cosa estar acá, ¿no? Todas las congregaciones del Alto, del Centro y de la zona sur reunidos acá. En esta primera sesión, en la mañana, vamos a meditar en la necesidad que tenemos de la Biblia para nuestra relación con Dios. La necesidad que tenemos para nuestra relación con Dios. Ahora, en el transcurso de la historia, la relación entre los creyentes y la Biblia y los relatos que se pueden encontrar ahí son realmente fabulosos, sorprendentes. Y nos pasaríamos días hablando de esto, pero yo quisiera hablar de dos puntos específicos. Uno en el Antiguo Testamento y el otro más bien de este lado, luego de la venida del Señor. En el Antiguo Pacto, lo que me ha llamado, digamos, entre las cosas que más me llamó la atención, es la manera en la que copiaban los escritos sagrados. Los escribas se sentaban allí, estaban copiando del original y para copiar de cada página sabían cuántas letras hay en cada página. Y sabían, por ejemplo, cuál letra es la del medio de toda la página. Y entonces realizaban la copia hasta que llegaban al nombre de Dios. Llegaban al nombre de Dios, dejaban la pluma, el tintero, dejaban la misma lámina de copiado, iban, se lavaban, se cambiaban la ropa, volvían, escribían la palabra, el nombre de Dios con una pluma nueva. Una vez escrito el nombre de Dios, que corresponden al tetragramatón, 4 letras, volvían, se cambiaban nuevamente con la ropa normal, digamos, continuaban la escritura hasta que volvían a llegar al nombre de Dios. Interesante la reverencia que tenían. Y esto para oídos que no son creyentes podrían decir, pero qué exagerados, ¿cómo van a hacer eso? Pero era la reverencia ante lo que tenían delante de ellos, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios era un tesoro para ellos, sabían de su necesidad de ella. Y si copiaban un nuevo texto es que el anterior se había dañado para una sinagoga nueva, por ejemplo. A este lado, después de la venida del Señor, en el tiempo cristiano ya, la iglesia no se caracteriza tanto por unas copias fidedignas, buenísimas, aunque son muy buenas las copias, pero no con esa meticulosidad de lavarse y cuando se acercan al nombre del Señor Jesús, digamos, cambiarse la ropa, lavarse, no era esa la característica. Pero hay algo interesante. La iglesia ha estado alrededor de 250 años bajo persecución, desde el año 64 hasta el 311 aproximadamente. Pero la persecución no era sobre todo el imperio, es decir, todo este tiempo ha habido toda la persecución sobre toda la iglesia porque prácticamente la hubiera diezmado, sino que por ejemplo, la persecución de Nerón estaba centrada en Roma y las provincias estaban en relativa tranquilidad, solo en Roma. Y luego
Luego, de tiempo en tiempo se desataba la persecución sobre una de las provincias y sobre otras, digamos. Es como si en el Perú hubiera persecución a los cristianos y nosotros aquí estaríamos con relativa tranquilidad. Muchos de allá migrarían para aquí para estar tranquilos. Y es una fuerte persecución allá, pero aquí estamos tranquilos. Pero al empezar el cuarto siglo, en el 303 exactamente, se desata una persecución, digamos, un poco diferente, porque inicialmente no era contra los cristianos. Más bien, los cristianos estaban obligados a entregar sus libros sagrados. Y bueno, no lo hacían. Y esto les llevaba a morir, por ejemplo. Su necesidad de la Biblia, o sea, comparaban su vida y las Escrituras y veían que las Escrituras eran más importantes que su propia vida. No le ponían especial atención al copiado, sino a lo que ella significaba, más que sus propias vidas. Ahora, estos dos ejemplos que vemos nos hablan de la importancia de la palabra de Dios y que nosotros tenemos una necesidad de la palabra de Dios, tenemos una necesidad de la Biblia y la necesitamos para conocer a Dios. Vamos a hablar de tres niveles, digamos, de nuestra necesidad. La primera, la necesitamos para conocer a Dios. En la segunda parte vamos a ver la necesidad que tenemos para conocer el Evangelio y para ser salvos. Y la tercera parte vamos a hablar de la necesidad que tenemos de la Biblia para vivir con Dios. Entonces, para el conocimiento de Dios, si queremos conocer a Dios, en ningún lugar tenemos un conocimiento certero, sino en la Biblia. La Biblia nos habla de forma certera cómo es Dios. ¿Por qué? Porque encontramos allí a Dios hablando en primera persona, hacia el último libro de las Escrituras, en Apocalipsis, por ejemplo. En el capítulo 1, versos 10 y 11, allí escribe las palabras que había escuchado el apóstol Juan y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y este mensaje dado por el Señor Jesús a las iglesias es lo que ha llegado también a nosotros. Y esa es de pronto una constante que se repite de diferentes formas. Dios hablando a su pueblo. Y ese hablar de Dios al pueblo está registrado en la Biblia, solo en la Biblia. Aunque cuando hablamos de conocer a Dios a través de la Biblia, escuchamos comentarios discordantes, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, no necesitamos de la Biblia para conocer a Dios. Basta con ver la creación. Viendo la creación, uno podría conocer a Dios. Y de pronto decimos también, necesitamos de la Biblia para conocer el bien y el mal. Eso sabemos los cristianos, pero nosotros decimos, no necesariamente, porque cada uno tiene dentro de sí el conocimiento del bien y el mal, aquello que Pablo llamará la obra de la ley. Entonces no conocemos para eso tanto la Biblia. Es cierto que a través de la creación, desde lo más pequeño, desde los átomos, desde los electrones, neutrones, los quarks, las partículas más pequeñas, hasta lo más grande, las galaxias, cada una de ellas a su vez, con el solo hecho de existir, grita, así como lo hemos cantado, que Dios existe y que Dios puede ser conocido. Pero ese testimonio que nos da la creación carece al menos de dos fallas. La primera, que no es una información completa, es parcial. Es parcial porque, por ejemplo, la creación no puede decirnos que Dios es santo o que hemos sido nosotros creados para el deleite de Él,
que Dios es salvador. O sea, no hay forma para la creación decirnos eso, pero con su presencia grita que Dios existe. Por eso todos los hombres están sin excusa. Entonces, solamente la creación no nos da un informe completo, un conocimiento pleno de quién es Dios. Y el segundo punto del cual adolece es que, producto del pecado, este mensaje que nos da la creación es distorsionado. En estos días, nosotros estamos acá y en Oruro, por ejemplo, o en las minas, hacen fiestas a quien llaman el tío, ¿no es cierto? Agradeciéndole por el mineral o por la protección de sus vidas, pero este tío, ¿acaso les protege la vida? ¿Acaso él les da siquiera el aliento para que puedan respirar? No, la creación entonces, producto del pecado, distorsiona su mensaje. Más bien, el pecado hace que distorsionemos el mensaje que nos da la creación. Y somos engañados, vamos detrás de otros dioses de forma ciega. Todos los pueblos detrás de sus dioses, agradeciéndoles a ellos, la Pachamama, por ejemplo, por este lado, agradeciéndole a ella por algo que proviene de Dios únicamente. Es distorsionado el mensaje. Las provisiones de Dios son atribuidas a otro. Y saben, esto no ha sido solo de todas las naciones, también Israel cayó en este engaño. También Israel cayó. A ver, en Oseas, capítulo 2, versos 5 al 8, allí se escuchan las palabras de Dios, quejándose de esto precisamente, que Israel lo había dejado y había presentado ofrendas a otros dioses que no son tal. Oseas 2, 5 al 8 dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. En el verso 8 dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Israel fue engañado, al igual que los otros pueblos, y corrieron tras de otros dioses. ¿Por qué? Lo dirá Jeremías: es que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, nuestro corazón hace que distorsionemos ese mensaje que debía ser claro y nítido de la creación. Por eso es que necesitamos de la Escritura para conocer a Dios. Todos tenemos necesidad de la Biblia, porque allí está el testimonio de Dios, en lo que los teólogos llaman la revelación especial en la Biblia, en la cual se muestra a Dios de manera especial, sin necesidad de especular. Allí vemos nuestra necesidad de Dios y que Él es capaz de satisfacer esa nuestra necesidad. Les hablaba hace un momento de una constante en las Escrituras que nos muestran de quién venían de quién venían los mensajes. En 2 de Crónicas, capítulo 17, versos 2 al 4, allí Dios da el mensaje a su pueblo respecto de la situación que en ese momento estaban viviendo. 2 de Crónicas 17, versos 2 al 4. El mensaje de Dios en 2 de Crónicas 17, 2 al 4. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios. Esta es una constante. Vino la palabra de Dios a uno o a otro profeta. Varios son los intermediarios, solo uno es el que envía su palabra. Y este es Jehová. Entonces, mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová. Esa es otra constante: así ha dicho Jehová en sus mensajes. Ahora, ¿cuál era el mensaje? Poco antes,
el reino del norte, es decir, las 10 tribus, se habían separado de la casa de David, del reinado de la descendencia de David, bajo su nieto Roboam. Y primero fue verbalmente, en una disputa que tuvieron, una disputa verbal, y se fueron protestando contra él porque no habían recibido el pedido que le habían hecho. Y se fueron, y llegó el tiempo en el cual deberían pagar los tributos, los siervos del rey. Entonces el encargado de la hacienda, del dinero, va a cobrar los tributos y resulta que es apedreado y muere. Y el mismo Roboam escapa primero por su vida y luego con el impulso para reunir al ejército allá en Jerusalén e ir tribu por tribu para hacerla volver a la casa, es decir, al reinado de Roboam. Y reunió todo el ejército y vino la palabra de Dios a este Semaías, uno de los profetas. No tenemos un libro de él, pero tenemos el testimonio de que varios han sido los profetas. Algunos han escrito, otros no. Y el mensaje de Dios era: no vayan a pelear contra sus hermanos. Yo he hecho esto. Ahora, este mensaje tenía autoridad, porque venía de Dios. Lo que Roboam quería era tener más dinero y tener mayor dominio, pero tuvo que dejar porque Dios había mandado este mensaje, un mensaje autoritativo. Y ese tipo de mensajes es los que tenemos en la palabra de Dios. Autoritativos, no para el pueblo de antes, para nosotros, en este tiempo. Recuerdo hace algunos años, una de mis sobrinas había nacido, mi hermana lo había tenido, y ya siendo pequeñita, mi hermana la traía constantemente a mi casa. Tanto fue así que conocía mis palabras. Es decir, yo hablaba y la niña como que si me conociera giraba la cabeza como buscando de dónde venía. Pero venía otra persona que no tenía tanta cercanía y hablaba nomás, pues. La niña ni se inmutaba, digamos. Y bueno, los padres saben eso, porque los niños reconocen la voz de sus padres y reconocen la voz de aquellos que se les acercan. Y nosotros, hermanos, somos así como niños, en el sentido de que si Dios no se acerca a nosotros, no hay forma de que lo conozcamos. Estaríamos como, bueno, inmutados. Pero Dios se ha acercado y nos ha dejado el testimonio escrito de ese acercarse en las Escrituras. Esto, si lo pensamos, no es algo superficial, no es algo bueno y qué, digamos, no. Dios mismo, el creador del universo, se ha acercado a nosotros y nos ha dejado su testimonio de ese acercamiento de forma escrita, a la cual podemos acercarnos y debiéramos acercarnos cada día. Entrando ya en el segundo punto, necesitamos de la Biblia para conocer el Evangelio y agarrarnos de la salvación. Como vimos en el Antiguo Testamento, profundicemos un poco más, todo el pueblo debería conocer la palabra de Dios. Los reyes, por ejemplo, los reyes al momento de ser entronizados como tales, deberían hacer una copia de la ley en la cual estaban obligados, según la palabra de Dios, a meditar en ella todos los días. ¿Por qué? Para que gobierne su pueblo con sabiduría, con justicia, con equidad. A eso estaban obligados los reyes. Pero la Biblia, la ley, no era un texto solamente para la élite. Los reyes, los sacerdotes, los profetas o la casta de ese tiempo, no. El pueblo entero debía conocer la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, nos habla de ello precisamente. Deuteronomio 6, versos 6 al 9, nos hablan de este mensaje. Deuteronomio 6, versos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en todas tus puertas. Necesitamos la palabra de Dios. En este tiempo, al igual que en el inicio del pueblo de Israel, los niños debían ser instruidos en la palabra de Dios. Las madres, la instrucción primaria de los niños estaba a cargo de las madres en Israel. Los primeros 12 años de vida, y en ese lapso deberían memorizar grandes porciones de las Escrituras, y deberían, al final de los 12 años, presentarse a los maestros, recitar esos versos y responder las preguntas que les hagan los maestros. Pero seguramente había algún niño que se aplazaba, y no era castigado el niño, sino la madre. La madre era lapidada. ¿Cuántos padres hoy en día acá que estamos mereceríamos ese castigo? Padres y madres, por no enseñar la palabra de Dios a sus hijos. ¿Y cuántos por no conocer la palabra de Dios? La palabra de Dios es importante. No le damos mucha atención, pero es el mensaje de Dios para nosotros hoy. En ningún otro libro encontramos la venida de Dios mismo entre los hombres. Hay una relación muy especial, muy interesante entre la palabra de Dios, las Escrituras, y el Hijo de Dios. Juan, cuando escribe el Evangelio, dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este verbo corresponde a la palabra logos, que normalmente se la traduce palabra. En el principio era la palabra. Y si recordamos en Génesis, y habló Dios, sea la luz. La palabra de Dios creando. Hermanos, hay una relación entre el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, y la palabra de Dios. Una relación directa. El uno está en el otro. El uno en el otro y el otro en el uno. En el verso 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, escribe: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la palabra de Dios encarnada, viviendo con los hombres, el Emmanuel del que nos habló Isaías, entre la humanidad. Y en este verso, en el verso 14, es interesante porque la idea de habitó entre nosotros, que no tiene la profundidad, pero es como si hubiera traído su tienda de campaña y la puso entre nosotros, como un peregrino más. En el Evangelio, en la palabra de Dios, vemos al Señor Jesús, su presencia en la humanidad. El mismo Señor Jesús es la buena nueva. Dios viviendo entre los hombres. Por eso creer en el Evangelio es creer en Él. La predicación del Evangelio es la vida, la obra que Él hizo, su muerte expiatoria y su resurrección a nuestro favor. Por eso la Biblia es el libro de la salvación. Allí vemos nuestra necesidad de la salvación. Y nos muestra también al que necesitamos para la salvación, el Señor Jesús. A partir del Señor Jesús, el discurso de Dios hacia la humanidad cambia. Ya no es la palabra de Dios que vino por los profetas y hablaba de su relación y de lo que acontecía con ellos, sino todo el discurso queda enmarcado en la persona y obra del Señor Jesús. Eso acontece, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando Pedro y Juan
son llevados por el concilio, detenidos por el concilio por haber dado sanidad a un cojo. Y los mantuvieron en la cárcel por esa noche, y al día siguiente, en su defensa, en Hechos 4:12, Pedro dice: este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo la Biblia nos muestra al Dios hombre caminando entre los hombres. Dios sirviendo a la humanidad. ¿Quién pensaría eso? ¿A quién se le cruzaría por la mente? Los dioses de las naciones son servidos por sus pueblos y le rinden culto, pleitesía, pero uno de ellos servir a su pueblo, ni broma, ¿no? Ni broma. En 1 Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 7, Pablo escribe: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Si hay alguna persona que ha sido cambiada por este mensaje del Evangelio, es Pablo. De perseguidor de la iglesia a alguien que predica el Evangelio. Y eso solo puede ser conseguido por Dios y por su palabra. A él, Pablo tuvo la bendición de que Dios se le haya revelado personalmente. Pero no es menor la revelación nuestra si leemos en las Escrituras. Es la misma, el mismo Dios que habló con ellos. Si estamos esperando que Dios nos hable personalmente, tal vez esto no ocurra. Pero tenemos su testimonio a nuestro lado. Hay muchos, al alegar en contra de las Escrituras, hablan de una distancia entre los hechos de los cuales habla la Escritura y la misma composición de la Escritura. Dicen, pero Jesús, entre lo que Jesús vivió y la composición de los evangelios data mucho tiempo. Tal vez unos 15 años, 20 años, entre los evangelios más próximos. Pero data mucho tiempo y tampoco es exhaustiva. Y es cierto, porque si leemos el Sermón del Monte, en un Sermón del Monte, hasta que la gente tiene hambre, son 3 capítulos. Pero Dios ha compendiado ese su mensaje, esas sus enseñanzas en las Escrituras. Y de pronto en este tiempo nos antojamos, ¿qué tal un video del Señor Jesús en el Sermón del Monte? El Señor Jesús en Getsemaní. ¿Qué tal sería un video de ese tipo? O Pablo en Atenas. Pablo, su enseñanza en Tesalónica, en Corinto. O Pedro también. Pero Dios ha visto por conveniente, no había la tecnología en ese tiempo, pero Dios ha visto por conveniente registrar sus escritos de forma escrita. Ahora, las epístolas, las enseñanzas responden preguntas, abordan las epístolas, las enseñanzas que había tenido, por ejemplo, Pablo en un lugar, y les aclara sus dudas. Dios ha visto por conveniente plasmar aquello que Pablo decía de las Escrituras del Antiguo Testamento en los escritos de Pablo, de Pedro y de otros de los apóstoles. ¿Me explico? Pablo decía de las Escrituras del Antiguo Testamento: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo en ningún momento pretendió que al escribir una carta, ese iba a ser el libro autoritativo que iba a utilizar esa iglesia y todas las iglesias durante 2000 años. No estaba eso en sus planes. Pero a Dios
le plació inspirar la composición de las Escrituras, así como le había placido inspirar a los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso las palabras suyas en 2 Timoteo 3, 14 y 15, esas palabras que Pablo dirige a su discípulo, son las palabras de Dios para nosotros hoy, que nos dirige. Y es un buen mensaje para los jóvenes. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Por ahí lo subrayan o resaltan. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Jóvenes, han escuchado la palabra de Dios, es la verdad que han escuchado, pero la palabra que han escuchado es verdad. Reparen en ella, piensen en lo que han aprendido, en lo que han sido persuadidos y sigan ese camino. Entonces, no hay otra forma de obtener la salvación sino a través de la Biblia. No hay mensaje que un predicador pueda dar de la salvación si no se basa en las Escrituras. Vayamos a la tercera parte. Necesitamos de la Biblia para vivir con Dios. Necesitamos de la Biblia para vivir con Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, cuando había pasado 40 días ayuno, y Satanás le tentaba, le susurraba que transformase las piedras de ese lugar en pan, él tomó Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio 8:3 para responderle a este engaño. Deuteronomio 8:3, dicho por Mateo, capítulo 4, verso 4 es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, aquella que está contenida en la Biblia. No hay otra. ¿Cuántas veces comemos al día? 2, 3, 4. Algunos aconsejan 5 veces, ¿no? Dividir toda la comida en porciones un poco más pequeñas y comer 5 veces al día. ¿Cuánto de la Biblia leemos diariamente? ¿Existe relación entre la una y la otra? ¿Comes 3 veces y lees la palabra 3 veces, digamos? ¿O es que estamos gorditos físicamente y decimos, tengo que ir al gimnasio, tengo que trotar, y de pronto estamos famélicos espirituales? Gorditos, quejándonos de sobrepeso, pero hambrientos de la palabra de Dios, y no nos hemos dado cuenta de ello. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento para nuestra nutrición espiritual es la Biblia. La provisión del Padre bueno para sus hijos, del verdadero Padre bueno para sus hijos, es la Biblia. Y el equilibrio perfecto en la sana nutrición espiritual es la Biblia. También oración, sin duda. También ayunos en algún caso. Dedicación a Dios, pero parte de ello, parte de esa nutrición es la Biblia. Por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Desead como niños recién nacidos alimentarse de la palabra de Dios. Los niños recién nacidos a veces no son muy corteses, ¿no? Creo que ya ha llegado la hora, no dicen, o tocan un timbre, o dicen, no, gritan, ha llegado la hora, ¿dónde está Bueno, eso es lo que dice. Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis
para la salvación. No dice para que sean salvos, sino para crecer en ella. A veces queremos ser gigantes espirituales. Vemos a David, a Elías, a Isaías, a Daniel, a Job y decimos, wow, quisiera yo ser así, me gustaría ser así. Pero ¿cuánto nos alimentamos para crecer en la salvación? ¿Cuánto necesitamos hacernos destinatarios junto a Josué del mandamiento y las bendiciones de Dios? Josué 1, versos 7 y 8. Solamente esfuérzate, le dice Dios, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una hermosa relación entre los mandamientos de Dios y sus bendiciones. Cuando Adán venía a la vida, el mandamiento de Dios lo presenta así la Biblia. Y Dios le mandó diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Un mandamiento, ¿no? Interesante mandamiento, puedes comer de todo. Un mandamiento que es una bendición, igual aquí. Un mandamiento, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y si saltamos hacia el final, porque con ella harás prosperar tu alma. Una bendición presentada como un mandamiento. Así como si nos mandara, sean felices. Y es eso. Porque así les va a ir bien, es lo que dice. Obedecer la palabra de Dios es vivir y ser dichoso. El Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Necesitamos de la Biblia para deleitarnos. ¿Quieres un deleite? Cuando John Piper habla del deleite, de los pecados, él dice a este tipo, o sea, a los pecados, si cometemos pecados es porque nos prometen deleite, entre otras cosas. ¿Y qué respuesta podemos dar a ese deleite? Es un deleite mayor. Un deleite mayor tapa aquello que es medianamente rico. Un helado delicioso tapa a uno que lo hacemos caseramente y con poca azúcar, digamos. Ese deleite máximo es nuestra relación con Dios y la palabra de Dios. Es el deleite que Dios nos ofrece y es al cual debemos acercarnos. Inicialmente es complicado, ¿no es cierto? Yo no leo la Biblia, no voy a leer los primeros versos y voy a sentir deleite. Pero con la práctica, con oración y con cercanía de Dios, aquello va a ser más deleitoso. Un pariente decía, había un tiempo, no estoy viviendo ese tiempo, decía, en el que estaba leyendo las Escrituras y me perdía leyendo las Escrituras y seguía. Me decían, ya está el almuerzo, ya sí, ya voy, y me perdía. Ya después de unos minutos, ya te dije que ya está el almuerzo. Entonces tenía que dejar el deleite para ir a almorzar. Y él decía, ¿cómo añoro eso? Y cómo nosotros nos antojamos también de eso. Que el verdadero deleite sea nuestro deleite. La voluntad de Dios es que todos nosotros, su pueblo, conozcamos y hagamos su voluntad. Pues primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dios no nos da su palabra como simple información, sino con el fin de que cambie nuestra forma de ser
y cambiando nuestra forma de ser, nos lleve a ser así como Él es. Ese es el plan de Dios. A través de la Escritura quiere que dejemos de ser así como somos, que a veces meditando sobre nosotros decimos, qué calamidad que soy. ¿Les ha pasado algo así? Quiere que dejes de ser esa calamidad y que más bien seas conforme es Él. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, a lo cual estamos habituados, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, perseveremos en nuestra dependencia y relación con Dios, siendo cambiados y ayudando voluntariamente a Dios en ese cambio, hasta que podamos ver al Señor Jesús, hasta cuando el Señor Jesús se materialice, vuelva, se haga visible, y desde entonces vamos a verlo cara a cara y vamos a escucharlo. Y para ello escuchémoslo en las Escrituras, asidos de la palabra de Dios. Físicamente es posible, ¿no es cierto?, estar asidos a la palabra de Dios, pero es mejor espiritualmente, leyéndola, viviéndola, meditando en ella, participando activamente en la transformación que Dios a través del Espíritu Santo realiza en nuestra vida. No somos un proyecto pasajero para Dios. Eso es lo que nos muestra el Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal, en Juan 17, versos 2 y 3. Hablando de Él, le dice al Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, acercarnos a Él. Mientras llega ese momento de la eternidad, tomemos en serio el mandato de dar atención y vivir la palabra de Dios. Al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, 7, he aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el verso 12 y 13, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El estudio de la Biblia es una de las labores que debemos realizar. Debemos estudiar las Escrituras, pero al menos, por favor, leerla. El apóstol Juan, en la primera carta, su primera carta, capítulo 2, versos 4 y 5, nos jala un poco las orejas. El que dice, yo le conozco, hablando del Señor Jesús, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El apóstol Juan no puede concebir a gorditos físicos y desnutridos espirituales. Para él no existe eso. No hay cristianos que sean gorditos físicos y desnutridos espirituales, o desnutridos físicos y desnutridos espirituales. Él considera que todos deberían estar nutridos espirituales, porque eso da muestra de que es un creyente verdadero. Entonces, sin el estudio y mínimamente la lectura de la palabra de Dios, no puedes llevar una vida espiritual. Hermanos, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia entre uno que no lee mucho las Escrituras y el escritor del Salmo 19? En el Salmo 119, 97, escribe, oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿No te da un deseo de llegar a esa estatura espiritual?
decir, oh Dios, cuánto te amo, cuánto amo tu palabra. Amar a Dios, amar a su palabra de tal manera que sea nuestro deleite diario. En nuestra transformación hacia la santidad necesitamos de la palabra de Dios. Hermanos, los cristianos somos un poco raros, ¿no? A veces un poco más, a veces un poco menos. ¿A qué me refiero concretamente? Pensamos que vivir con Dios está para después de la muerte. Vamos a vivir con Dios después de la muerte. Con lo cual, vivir con Dios es sinónimo de muerte. Medio raro, ¿no? Vamos a vivir con Dios, esa es la muerte. ¿Y quién quiere morir ahora? Ahora, no les estoy diciendo, promoviendo un suicidio colectivo, nada de eso. Pero estamos equivocados, porque vivir con Dios no se refiere a después de la muerte. Vivir con Dios se refiere ahora mismo, a nuestra relación con Dios desde el momento que somos transformados por Él hasta la eternidad. Y necesitamos de la palabra de Dios para vivir con Él. Cuando estemos en su presencia tras de la muerte, la verdad, no sé si vamos a necesitar de las Escrituras, nadie me lo dijo, tampoco pregunté, bueno, tampoco hay a quien preguntar, ¿no? No sé si vamos a necesitar, pero ahora sí. Necesitamos vivir con Dios, necesitamos de las Escrituras. Vivimos cada día y preferimos estar alejados de la palabra de Dios. Esa es vida de un creyente. Necesitamos de la Biblia en nuestra relación con Dios. Necesitamos de la Biblia para conocer a Dios, necesitamos de la Biblia para obtener la salvación y necesitamos de la Biblia para vivir con Dios. Las decisiones positivas o negativas que tomes respecto a las Escrituras van a afectar directamente y en el mismo sentido a tu relación con Dios. Hace 500 años, en el tiempo de la Reforma, ellos se basaron en la Biblia y reformaron la iglesia cristiana. Las generaciones que siguieron a los reformadores fueron de verdaderos amantes de Dios y de verdaderos amantes de las Escrituras. Recuerdan lo dicho en Worms por Lutero, ¿no es cierto? Mi alma está cautiva de la palabra de Dios. Ese era el pensamiento de los reformados y ese era el pensamiento y el sentir de las generaciones que siguieron a él. Hoy en día hay voces dentro de la iglesia, voces discordantes. Hablan de una nueva reforma en la iglesia, pero sus púlpitos, sus predicaciones y sus corazones no se encuentran en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios no está con ellos. Una reforma sin la palabra de Dios es inconcebible. La iglesia de nuestro tiempo parece estar compuesta por sedientos en pleno desierto, pero que no se dan cuenta de su necesidad imperiosa de la palabra de Dios. Nosotros pasamos cada día por los caudales que calmarían nuestra sed y nos olvidamos de ella, como moribundos que ni ven ni oyen el agua que pasa cerca de sus pies. Nosotros, hermanos, volvamos al amor de la palabra de Dios, a buscar nuestro deleite en ella. Entonces, que no pase un día en el que no pensemos, no pasemos por sus páginas y que llenemos nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas con sus vertientes. Volvamos a la palabra de Dios, a sus fuentes de amor, porque necesitamos de ella. Oremos, por favor. Padre bendito, hay un deleite muy grande en tu palabra. Señor, enséñanos a ir en pos de ella, a caminar en ese deleite.
Señor, que tú seas nuestro deleite y tu palabra sea ese deleite. Enséñanos a vivir en ti, Señor. Estamos como iglesia y personalmente cada uno de nosotros necesitados de ti, necesitados de tu palabra. Estamos reunidos aquí precisamente hablando de tu palabra, que este sentir sea permanente a partir de ahora y se extienda por todos los días hasta que te veamos cara a cara. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.